Ahorita les dejo a disposición este material. Entonces decíamos, respecto de la Ley de Comercio Exterior, vamos a ubicar, así como lo hicimos en la Ley Aduanera, los elementos que conforman esta normativa. Del Código Fiscal trabajamos o platicamos un poco la sesión cuando era presencial, y tendremos otras normas que probablemente algunos de ustedes en otros cursos habrán visto con mayor profundidad. En este caso vamos a mencionar algunos elementos nada más. Otra ley que mencionamos en nuestro semestre pasado, que es la Ley Federal de Derechos, y finalmente entender que existe un grupo de normas jurídicas muy amplio respecto al cual podríamos ligar en alguno de sus elementos o contenidos nuestra materia. Mencionando esto, iniciaremos con la Ley de Comercio Exterior. Esta ley fue publicada y nació para el mundo del derecho mexicano el 27 de julio de 1993. Consta únicamente de 98 artículos que están separados por sus materias en 9 títulos, y algunos de los puntos sobresalientes que yo le puedo mencionar al respecto son los siguientes. El Poder Ejecutivo Federal, el ente, es la autoridad facultada para llevar a cabo la interpretación y la aplicación de las normas que contiene esta ley. Si ustedes se fijan, lo hemos mencionado, cuando iniciamos a conocer una ley, en la primera parte, en disposiciones generales, nos ubica cuál es la autoridad que va a ser la encargada del seguimiento de esa ley. En este caso, igual que la ley aduanera, va a ser el Poder Ejecutivo. La diferencia es que para esta ley la autoridad principal va a ser la Secretaría de Economía. Vamos a encontrar también un conjunto de conceptos o definiciones dentro de la ley que nos van a permitir ubicar ciertas actividades o ciertos productos, como es el caso de las reglas generales de comercio exterior, que también en el curso pasado las estuvimos trabajando, que nos daban una información actualizada sobre determinados temas, ¿se acuerdan? Hablamos de fechas de notificaciones, de espacios para llegar a hacer despacho, de cómo se llegaba a desarrollar un despacho completo, y decíamos, estas reglas generales de comercio exterior debían, y las encontramos publicadas también en el Diario Oficial de la Federación, y nos daba una manera actualizada de interpretar ciertos conceptos de las normas que no son tan cambiantes, que no tienen esta facilidad de actualizarse tanto, y que tampoco es conveniente, que a través de reglas y lineamientos vamos dando sentido y actualidad de forma más periódica a esta actividad. Encontramos algunas otras autoridades colegiadas, como el caso de la Comisión de Comercio Exterior, que nos servía para interpretar y para dar opinión técnica respecto a algunos temas que vamos a conocer. Identificamos y le regala este tema, la Ley de Comercio Exterior, nuestra materia, sobre restricciones y regulaciones no arancelarias. Y el conjunto de posibilidades de este tema que conocimos desde la clase pasada, ¿se acuerdan? Se dividían en aquellas regulaciones que estaban enfocadas a la cantidad, aquellas restricciones o regulaciones que estaban enfocadas a la calidad, y se hacía una descripción amplia de cuáles de estas opciones encuadraban. Además, nos habla de los tipos de aranceles que se pueden imponer en esta materia, que también es conocida por ustedes, y encontramos estos 3 tipos y nos describe otras 2 posibilidades dentro de este grupo identificado de aranceles. Dicho lo anterior, como ustedes ven, traté de hacer algún resumen breve, pero les voy a presentar el índice completo de la ley para darnos esta idea a la que no habíamos brincado de esta norma. Y decimos, está organizada a través de 9 títulos. El primer título, como en la mayoría de las normas de este tipo, está identificado como disposiciones generales. Luego encontramos un espacio en donde define el actuar de las autoridades relacionadas con esta materia, y es enunciado cada una de las posibilidades de derechos para realizar exclusivamente ellos,
y de las obligaciones de los temas de la materia. Encontramos la organización y descripción del origen de las mercancías, que acuérdense, es importante para la determinación de obligaciones en materia aduanera, conocer esta definición para poder saber si se impone una carga, si tiene alguna preferencia, si se le tiene que dar algún tratamiento especial, etcétera, algún grupo de mercancías que ingrese a nuestro país. En el título cuarto encontramos los aranceles y las medidas de regulación y restricción arancelarias del comercio exterior. Este grupo de posibilidades que mencionamos ahorita y que se van a organizar y se van a ir escribiendo, enunciando para conocerse en lo particular. En el título quinto vamos a hablar de prácticas desleales de comercio internacional y cómo vamos a través del título sexto a lograr salir adelante de este tipo de posibilidades que pueden perjudicar el comercio interno o el comercio nacional. Para ello también se marca un procedimiento, o bueno, varios procedimientos para actuar respecto de esto mencionado y nos dan plazos y nos dan un instructivo, que es muy importante en el derecho saber por pasos, etapas, cómo llevar a cabo un trámite. Este procedimiento lo habíamos mencionado en la clase pasada, del semestre pasado, perdón, en donde decíamos el ejemplo de la bicicleta, no sé si con eso los ubico un poquito más. Un producto entra de otro país en una condición de costo muy bajo y yo como productor de ese bien, pues me inconformo ante la autoridad correspondiente y le pido revisar esta circunstancia. La autoridad marca algún tipo de cuota compensatoria de manera provisional, y etcétera, ¿no? Esto lo vemos ahorita. Ese procedimiento que básicamente ustedes ya conocían está puesto en orden en esta ley. Hablamos de un espacio pequeño en el título octavo de promoción de exportaciones, en donde se deja la posibilidad para crear a través de otros lineamientos o programas, impulsar esta materia. Y finalmente, como en cualquier normatividad que entienda el proceso jurídico, vamos a cerrar con un tipo noveno que nos habla de infracciones, sanciones y recursos. ¿Por qué es importante este apartado? Porque nos da idea de que la ley no necesita acudir a otra normatividad para poder llevar a cabo la imposición de una sanción para el incumplimiento del conjunto de posibilidades que estaba mencionando anteriormente. Desde este punto puedo sancionar, puedo restringir, puedo limitar las actividades de los participantes en la materia de comercio exterior, siendo entonces la autoridad competente para, en principio, sancionar estos espacios de ilicitud. Importante mencionar que también nos dice aquí la posibilidad del recurso. Ustedes saben, ante un acto de autoridad en el que nos sintamos restringidos de nuestra esfera de derechos, puede acudir a esa segunda etapa de revisión para pedirle a la autoridad que verifique su actuar y ya sea lo modifique o lo ratifique para concluir a otra etapa en otro poder distinto. Dicho esto, jóvenes, les voy a enseñar nuestro primer espacio de análisis de la ley, las disposiciones generales. Ustedes saben, en estos apartados nos marca el objetivo de la materia que se refiere o que va a regular estas normas, ¿no? Y nos dice claramente regular y promover el comercio exterior, incrementar competitividad en la economía nacional, propiciar uso eficiente de recursos productivos del país, integrar adecuadamente a la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. Este concepto nos marca los parámetros y los alcances, lo que busca la ley para su objetivo de función. Y luego les decía, nos define los alcances de competencia territorial y de competencia funcional, que es la autoridad. En competencia territorial encontramos que es una ley de orden público y de aplicación para toda la República.
¿A qué me refiero con orden público? Si alguien acaso lo supiera, le pido lo escriba en el mensaje para yo tomarlo como participación. En la circunstancia de aplicación para toda la República nos debe quedar claro, lo habíamos visto desde que analizábamos la Constitución y hablábamos del 73 constitucional que definía la materia de comercio y de aduanas como exclusiva para regularse de forma federal y que la señala de observancia para toda la República. Y cuando hablo de orden público, me refiero a que está identificada en este grupo de derecho público en el cual existe una autoridad superior, que es el Estado, a través de sus poderes, y que nos coloca a nosotros como en esta parte inferior de gobernados que nos supedita a las decisiones de la autoridad. La autoridad no te pregunta si estás conforme con tal o cual disposición, no te pregunta si quieres o no llevar a cabo tal procedimiento, ni te da opciones de definir cómo llevar a cabo las actividades. La autoridad es impositiva y únicamente va marcando los caminos que nosotros como gobernados vamos a seguir. A eso se refiere esta circunstancia de orden público. Luego decíamos la competencia funcional. Dentro de las divisiones que encontramos en el artículo 49 constitucional, en donde hablamos de los poderes del Estado que buscan equilibrios, decíamos cada uno de ellos tiene una naturaleza de funcionalidad, y para el caso del poder ejecutivo es justamente la de administración, la de ejecutar las órdenes que se dan en diferentes disposiciones, y en este caso la ley no va a ser distinto. Y definía a la autoridad para esta materia como al Ejecutivo Federal, y nos dice claramente que este grupo de posibilidades, de facultades, de competencias se define para la Secretaría de Economía. Decíamos entonces que si bien es cierto, dentro del grupo de autoridades que nos marcaba la ley de aduanas, nos sabría decir cualquiera que realice actividades relacionadas con el derecho de aduanas, ¿no? Entonces, esta es una de las autoridades que se convierte en participante de esta actividad. Luego, disposiciones generales nos da un glosario pequeño que ustedes ya han ubicado en la mayoría de las normas que nos ha tocado trabajar, en donde nos dice, por tal cosa vas a entender de tal otra, ¿no? Y nos da alcance de comprensión. Para este caso nos habla de la Comisión de Comercio Exterior, de cuotas compensatorias, de reglas de carácter general, de quién es la autoridad, que ya se las mencioné, que es la Secretaría, y de ciertas delimitaciones de plazos. Y nos deja claro, cuando hablo de plazos en esta ley, me refiero a días hábiles y a meses calendarios en el año. ¿Por qué es importante conocer este apartado de plazos? Porque como les mencioné, dentro del índice general hay un título especial para un procedimiento o para el cumplimiento de ciertas obligaciones, que está mencionado en numérico y solo dice, no sé, 200 días, 25 días, 20. Y aquí con esta aclaración se deja claro que son días hábiles, cuando yo me refiera a días. Básicamente a eso se refiere disposiciones generales. Luego avanzamos a las facultades del Poder Ejecutivo y las otras autoridades que provienen para el desarrollo de esta ley. En este orden no quiero extenderme mucho, son enunciativas y van a ir marcando parámetros de actualización de la ley, de capacitaciones, de seguimientos y demás. Y los va a ir delimitando. Sin embargo, sí quiero mencionarles lo relativo a las comisiones auxiliares. En este caso, la Comisión de Comercio Exterior, que decíamos es un órgano de consulta, y lo habíamos mencionado en el semestre pasado, que nos permitía dar este análisis técnico de soporte entendible en un poder ejecutivo que va actualizándose sexenalmente, que van modificándose las personas. Es importante tener opiniones técnicas para definir
por ejemplo, restricciones y regulaciones no arancelarias, cuotas compensatorias, etcétera, ¿no? Para ese tipo de cosas se pide la opinión previa de esta comisión y nos va dando una visión, un rumbo para la decisión final que vaya a tomar la autoridad. Esa es alguna de las importancias de este espacio y por eso lo quise mencionar. Luego avanzamos a nuestro título tercero, el que les había mencionado, regula el origen de las mercancías y nos lleva a esta parte de entendimiento que conocíamos en nuestro objeto 2, en donde vimos la ubicación, la apertura que luego tenemos como país para relacionarnos respecto de un producto, respecto de personas, de un territorio, la imposición o no de un arancel, etcétera, y que es muy importante conocer el origen del cual proviene una mercancía para saber si le aplican o no ciertos parámetros económicos o de cumplimiento de calidad respecto de otra mercancía que provenga de otro lugar. Y nos va a delimitando ciertos grupos. Dice, la mercancía puede ser nacional, si es de un solo país, es regional, ustedes ya ubican estas circunstancias, y viene de un grupo de países que se unen. Y luego nos va marcando y nos deja claro aquí que las condiciones que se definan tendrán que atender a los tratados o convenios internacionales de los cuales nuestro Estado sea parte y que nos dé este derecho o grupo de posibilidades que tengamos que plasmar a nuestro derecho interno. Avanzamos a conocer ciertos puntos o reglas para determinar estas informaciones, o dice aquí. Tienen que estar publicadas en nuestro medio tradicional, en el Diario Oficial de la Federación, y básicamente deberán de tener estos elementos. Si hay un cambio de clasificación arancelaria, el contenido de si es de un país o proviene de un grupo de países, si la cuestión tiene relación con la producción, la fabricación o la elaboración. Y esta definición, jóvenes, tiene que tener relación de opinión con la comisión. Luego, entonces, avanzamos a nuestro título cuarto. Aranceles, medidas de regulación y restricción arancelarias de comercio exterior. Lo que nosotros ubicamos con estas letritas RRNA, ¿no? Y los aranceles que habíamos conocido desde nuestras clases pasadas y que los hemos trabajado de forma práctica, ¿no? Y mencionamos entre ellos a ese grupo de impuestos que están ubicados en un porcentaje. Para poderlo conocer, yo tengo que conocer el porcentaje sobre el cual voy a hacer el cálculo del impuesto. Los impuestos específicos que decíamos son los menos, son pocos, que están delimitados en una cantidad y sobre ella hago el cálculo. Hablamos de impuestos mixtos, en los cuales hago una unión entre un impuesto porcentual y uno específico para conocer el impuesto mixto. Decíamos, la mayoría de los productos que tienen contenido de azúcar, por ejemplo, tienen un impuesto mixto. Y además vamos a encontrar unas opciones más para que nos sirva para este grupo de posibilidad de imponer un impuesto, como son el arancel cupo, que me parece que algunos de ustedes al hacer nuestros ejercicios prácticos lo hemos visto, o un arancel estacional. El arancel estacional, que recuerdo quizás sea algo que tenga que ver con cacao, me parece, en cierta época del año tiene un arancel y en otro distinto. El arancel cupo, si ustedes recuerdan, decíamos solo se puede recibir cierta cantidad de ese producto. Cuando se rebasa esa cantidad, se le impone un porcentaje o una cantidad específica extra para la cantidad restante. Este grupo de aranceles, ustedes lo saben, se lo regala esta ley a nuestra materia y la encontramos en conjunción con la ley, la LIGUE y la ley de aduanas para llegar a nuestro producto final. Luego avanzamos a las restricciones y regulaciones no arancelarias y la ley las organiza de esta manera.
habla o describe de la posibilidad de restricciones para el caso de exportación de mercancías. Luego habla de restricciones y regulaciones para el caso de importación. Hace esta diferencia, jóvenes, porque en el primer caso quiere proteger que ciertos productos no salgan por completo del país, y en el segundo caso lo hace para viceversa, hacer que los productos que entren en nuestro país no rebasen el mercado y no se vuelva poco competitivo para el producto nacional. Lo hace diferenciando, ¿no? Y hay una enunciación de las posibilidades para uno y otro caso para que la autoridad pueda justificar la imposición de estas medidas, para que pueda tomar una determinación clara, fundada, motivada de su actuar. Y nos deja nuevamente claridad, dice la Secretaría de Economía, no la Secretaría de Hacienda a través del SAT ni otra cosa. Economía, tomando opinión de la comisión que mencionamos, va a publicar en el Diario Oficial de la Federación las medidas de regulación y restricción arancelarias, que son básicamente permisos previos, cupos máximos, los certificados de origen, las cuotas compensatorias y otros instrumentos. ¿Alguno de ustedes recuerda otro instrumento de los que ubicábamos como de restricciones y regulaciones no arancelarias? Si es así, denle luz a mi lunes y escríbalo en el espacio de mensaje. Ahorita retomamos esta circunstancia. Decimos entonces, en este título cuarto nos va a hablar de cada uno de estos espacios de posibilidad. Y en el espacio de y los demás, pues nos da oportunidad a ir actualizando a como vaya yo teniendo la necesidad. Además, nos marcan los casos de excepción en los cuales la Secretaría de Economía no necesite opinión previa, no necesite llevar a cabo los procedimientos que marca la ley y pueda actuar de forma inmediata y breve a la imposición de una regulación, una restricción arancelaria, y básicamente vamos a caer en los mismos espacios que hemos mencionado siempre, ¿no? Por seguridad, por salud, para proteger de forma rápida nuestro país respecto de la entrada o salida de un producto. Avanzamos al título quinto, relacionado con las prácticas desleales del comercio internacional. Y en este espacio, la ley nos hace una definición de lo que se consideran prácticas desleales de comercio a la importación de mercancías, y lo dice, son aquellas mercancías que entran en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador. Y nos agrega otros elementos, dice, ya sea el origen o procedencia de este producto cause un daño a una rama específica de la producción nacional, respecto de mercancías que son muy parecidas o son iguales, o que estas personas sean favorecidas, decíamos en algún momento, por algún impulso o algún programa de su país de origen. ¿Quiénes van a ser los que vayan a cubrir o a pagar estas circunstancias de ajuste? Pues las personas físicas o morales que importen las mercancías en estas condiciones a través del pago de una cuota compensatoria que se va a llevar a cabo a través de un proceso, algunos de ustedes ya recordarán, del cual voy a determinar la cantidad que me va a permitir hacer este ajuste y equilibrar de nuevo a través de este monto cómo se ingrese este producto a nuestro país. En la circunstancia de las condiciones de discriminación, tenemos que conocer algo que se ubica como valor normal. Y este valor normal es el precio de la mercancía que puedo comparar respecto de otra que era similar o idéntica. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos este valor de transacción y hablábamos de 6 posibilidades a través de las cuales podamos identificar el valor de una mercancía y íbamos trabajando hacia el producto idéntico, el similar, etcétera, ¿no? Básicamente utilizamos estos métodos, si ustedes lo recuerdan, lo hicimos
El cálculo de cuotas compensatorias en el semestre pasado los utilizamos de forma similar. Luego hablamos de las subvenciones, que decimos es este apoyo financiero que otorga un país en el extranjero a una empresa o a una rama completa respecto de un producto y tiene un beneficio que le permite ser más competitivo. O si no, le da algún tipo de sostenimiento de ingresos que le permite generar mejores condiciones, y poder otorgar precios más bajos respecto de algún producto que en el mercado tiene otro costo para la mayoría. Avanzamos al título sexto, las medidas que nos van a permitir salir adelante de este tipo de prácticas, ¿no? Y decimos, son aquellas que regulan o restringen temporalmente importaciones de mercancías idénticas, similares o que están compitiendo con las que tenemos en nuestro mercado nacional y nos va a conseguir mediar un poco el daño que esta práctica nos genere a los productores nacionales. Estas medidas pueden consistir en aranceles porcentuales, aranceles específicos o mixtos, ¿se acuerdan? Lo calculamos idéntico al arancel por aduanas. Y nos permitía conocer si se aplican o no de forma específica sobre un producto. En esto quiero ser puntual, a diferencia de la tabla de determinación arancel que tenemos en la Ley General de Importaciones y Exportaciones, en este apartado para poder conocer, ¿se acuerdan? Si mi producto tiene esta medida de salvaguarda, tengo que ir a las reglas generales, a ubicar mi producto y conocerlo a través de las publicaciones que se hacen en el Diario Oficial de la Federación para saber si le aplica alguna. Y además, si recordarán, tengo que estar pendiente como participante de la producción nacional de ese producto para saber si no se ha vencido el plazo que le funcionaba a esta restricción y tengo que estar pidiendo que se revisen de nuevo las condiciones para que se vuelva a aplicar. Veremos eso en el procedimiento. El título séptimo nos habla de los pasos, de las etapas que tienen que llevar a cabo por parte de los participantes para lograr determinar esta medida que me permita detener una práctica desleal respecto de un producto en una rama o alguna circunstancia similar en mi mercado. Cuando hablo de los participantes jóvenes me refiero a la autoridad, a la comisión, a los productores, a los importadores, etcétera. A todo este grupo de personas que pudiera verse afectada y que logre demostrar su interés jurídico ante la autoridad para poder participar a lo largo del proceso hasta su conclusión. Decimos entonces, la medida para iniciar este procedimiento se inicia a través de las revisiones que haga la Secretaría de acuerdo a las informaciones que arroje la información que llega a través de aduanas. Ustedes acuérdense, entre los fines y funciones también estaba el de dotar de información para la toma de decisiones. Puede llegar la información desde esta manera o a través de una solicitud de alguno de los participantes que se ve afectado directamente, como retomamos el caso de las bicicletas que se hizo a solicitud de los generadores de este producto a nivel nacional. Los plazos que nos dice la ley básicamente consisten en lo siguiente. Una vez que la Secretaría tiene conocimiento de una solicitud, tiene 25 días hábiles para aceptar la solicitud y declarar que se va a comenzar a investigar. Esa es mi primera posibilidad. Luego tiene la opción de que durante 17 días se le dé el espacio para requerir a las personas que iniciaron la solicitud de mayores datos, de más información, y les va a otorgar un plazo de 20 días para que resuelvan este faltante y entreguen la información solicitada para tomar una decisión de si se continúa con el proceso de investigación o si se da por concluida o falta de interés
la solicitud presentada. O bien tiene 20 días para desechar esa petición porque quizá no necesitó más información y pudo determinar que no era viable el iniciar todo un proceso. Estos espacios de posibilidades se van a notificar, se van a publicar en el Diario Oficial de la Federación, pero además se les debe dar parte a cada uno de los solicitantes de forma personal a través de la dirección que den en la solicitud. Una vez que se decidió continuar con el proceso de investigación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que se iba a dar este inicio a las investigaciones, la autoridad, la Secretaría de Economía, da 23 días hábiles para que se presenten argumentos, información extra, otras pruebas, para iniciar este proceso de desahogos, de entrega de la parte procedimental, que luego dijimos es muy importante para saber cómo lograr llegar a mi verdad jurídica, perdón. Puedo yo tener la razón, pero si no sigo estos pasos y estas etapas, aun cuando la tenga, probablemente no voy a concluir en algo beneficioso. Luego entonces dice, la autoridad tiene 90 días desde la publicación del inicio de este procedimiento para dar una determinación a través de una resolución. Si ustedes se fijan, hablábamos aquí de 23 días y luego el resto va a englobarse en estos 90. En esos 90 yo logré notificar, desahogar pruebas, llamar quizá a algún testigo extra, llamar a solicitar más información a otros participantes y luego tengo este plazo de 90 días hábiles para definir cuál va a ser la respuesta a esta solicitud. Y tengo tres posibilidades. Determinar una cuota compensatoria provisional, no determinar ninguna cuota compensatoria y esperarme a concluir las investigaciones y luego saber si determino una definitiva o lo doy por concluido. O finalmente, dar por concluida la investigación porque no fue lo suficientemente soportable las pruebas que se ofrecieron para llegar a la razón del solicitante. Todo esto lo tengo nuevamente que publicar en el Diario Oficial de la Federación y, atendiendo al Estado de Derecho, hacerlo saber a las partes. Cuando avancé esta etapa preliminar, tengo que concluir en una determinación final. Una vez que se hizo esta publicación de este espacio previo, en donde pude haber puesto una cuota compensatoria preliminar, ¿se acuerdan? Como en el caso de las bicicletas, que tenía como un previo y luego después se resuelve a una cuota compensatoria que tenía menor cantidad. Puede suceder esa circunstancia. Para ese efecto, la autoridad tiene 210 días más para continuar y concluir con la resolución final, en donde se dan estas opciones. Definitivamente imponer una cuota compensatoria e identificar el plazo en el cual va a estar vigente. Eliminar la cuota compensatoria provisional o además le da la opción de concluir este espacio y decir si puse quizá una cuota compensatoria o seguí un proceso pero no es viable o ya no existen las condiciones. Porque en este apartado le voy a mencionar, la ley nos permite al llevar a cabo este proceso que las partes que habían generado o iniciado la investigación lleguen a acuerdos. Quizá exista un acuerdo entre el importador y el exportador y ellos mismos regulen el cómo entra al mercado esa mercancía y ya no sea necesario que interfiera una decisión de autoridad y no se vuelve algo definitivo y vinculatorio y únicamente las partes se ponen de acuerdo y no se tenga que llegar a esta declaratoria. Se puede cerrar de esa manera. Finalmente, cualquier decisión que tome la autoridad nuevamente la tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación y avisarse a todas las partes. ¿Con qué otra cosa avanzo en esta etapa? Bueno, pues cada parte de las que inicie o participe en su defensa tiene que entregar
un apartado de cuotas, de copias, perdón, para todos los participantes y la entrega a través de la Secretaría de Economía. Si tienen alguna duda, chicos, vayan poniéndolo en el mensaje. Pero básicamente ya habíamos hablado de este proceso cuando hicimos el ejercicio de las bicicletas. Decíamos, para el caso de las medidas de salvaguardar nuestro mercado en algún producto, se da también un procedimiento que en este caso se reduce a 2 o 3 artículos y se hace muy breve porque va a estar similar al anterior, en donde la autoridad tiene 210 días para hacer una publicación de origen, en donde yo le avise a todas las personas que puedan ser afectadas o participantes que estoy llevando a cabo estos procesos. Y antes de terminar y de definir una opinión, tengo que conocer las identificaciones técnicas que me puede hacer la comisión para lograr la respuesta y finalmente, identificado si voy a imponer una medida de salvaguarda o no, voy a publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, en donde voy a ser muy claro respecto de qué me llevó a motivar esta decisión y basado en qué normas jurídicas lo estoy llevando a cabo. La vigencia de estas medidas, dice la ley, pueden ser de 4 años y se pueden prorrogar 6 años más, siempre y cuando existan aún condiciones que den soporte de motivación y fundamentación para que las autoridades no consideren necesario eliminarlos o no ampliar su espacio de vigencia. Avanzamos a nuestro título octavo, el relativo a promociones de exportación. Yo les decía, es un espacio de 2 o 3 artículos en los cuales se da la posibilidad de incentivar las exportaciones y dice aquí consolidar esta actividad para que se vean mejoras de forma cuantitativa y cualitativa respecto de productos que sean manufacturados, que sean de agroindustria, de servicios o de tecnología de origen mexicano y que salgan a mercados internacionales. Y nos habla de programas anuales y nos da una base sin ser muy definido para que a través de otros instrumentos se pueda trabajar ampliamente en esta materia. Les digo, se reducen a 3 o 4 artículos. Y finalmente cerramos con el espacio de infracciones, sanciones y recursos, que decimos es importante para que esta ley tenga efectividad. En una ley en la cual no encontramos estos apartados, difícilmente va a tener posibilidad de cumplimiento. Y en ocasiones, cuando no lo tenemos, pero lo ponemos supletorio de otra norma, quizá el Código Fiscal o la Ley de Procedimiento Administrativo, nos liga y nos va llevando acompañados a otra ley y es más complicado su funcionalidad. Pero esta ley no es así. Ella tiene descritas los espacios de sanción que van a consistir en multas y las infracciones que pueden suscitar estas sanciones y cómo voy a llevar a cabo la pérdida de mis posibilidades. Esto, jóvenes, hago la aclaración, como en otras ocasiones lo he hecho, es en materia administrativa. Habla de infracción. Cuando hablo de infracción es un desapego a normas y a guías. Y la autoridad sancionadora va a ser el Poder Ejecutivo a través, en este caso, de la Secretaría de Economía. Se hablara de delitos, estaría o tendría necesariamente que acudir como iniciante el Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial para que él tome la decisión de la imposición de una sanción que necesariamente estaría acompañado del Código Penal. Decimos, en este apartado también nos da la opción del recurso de revocación. El recurso de revocación, ya hemos dicho, existe un acto de autoridad, un acto administrativo, sea cual fuere, que me lesiona mi esfera de derechos, o yo lo creo así, y tengo la posibilidad de pedir a la autoridad que genere el acto que haga una revisión del mismo a través de plazos y procedimientos
en los que yo aporte pruebas, se escuche mi voz y se tomen en consideraciones nuevos elementos para saber si revoca su decisión, si la modifica o la mantiene firme. En el caso de que la revoque, pues pueden darse opciones en donde yo sea o esté mejor, en mejor posición, esté más favorecido, o ya sea de forma definitiva o parcial, o en el caso de una decisión firme, pues, la autoridad no cambió lo que pensaba respecto del acto administrativo. Entonces, agotado ese espacio, yo puedo acudir ante otra instancia, en otro poder, a que alguien distinto haga una revisión y defina si la autoridad o yo tenemos la razón. Con ese poder que le otorga la Constitución, le va a decir a la autoridad, modifica tu actuar, o me va a decir a mí, agotaste tus posibilidades y la autoridad no tuvo ningún desapego en el ámbito de competencias que maneja respecto de tu persona. Básicamente eso se va a referir un recurso de